Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Durante los próximos minutos vamos a llevarte a dar un paseo de altura, porque eso es lo que nos permite este podcast, coger altura para admirar nuestro paisaje cotidiano como nunca antes lo habíamos hecho. Efectivamente, José, muy bien dicho, sí señor. Y hoy, en nuestra primera sección de Arquitectura Acompasada en A Vista Alzada, tenemos un reportaje pero que muy especial. Estoy deseando saber ya dónde has ido esta semana, María. Pues mira, en esta entrega de Arquitectura Acompasada, la sexta ya, que llevamos ya 6, además de hablar de las características de un edificio que es todo un emblema de nuestra arquitectura moderna, vamos a reivindicarlo. Entonces tiene que ser un edificio que necesita ayuda, por así decirlo, ¿no? Sí, efectivamente, José. Hablamos de la fábrica de Clesa, que construyó Alejandro de la Sota, uno de nuestros arquitectos más relevantes, en 1957 y que hoy, como sabes, está pendiente de reforma. Efectivamente, desde el Colegio de Arquitectos, además, estamos apoyando su declaración como bien de interés cultural. Eso es, y por esta razón, en la sección de A Vista Alzada, hoy no he acudido a la fábrica como tal, sino a la Fundación Alejandro de la Sota, donde me han contado una infinidad de curiosidades sobre Clesa y hemos hablado largo y tendido de en qué estado se encuentra. ¿Quieres oírlo, José? Bueno, es que no puedo esperar mucho más, ¿eh? Pues tus deseos, querido, ya sabes que son los míos también, así que dentro report. Alejandro de la Sota, hijo, y Teresa Couceiro, directora de la Fundación Alejandro de la Sota. Es un placer estar con vosotros y muchas gracias por recibirnos. Pues gracias a ti, María, y bueno, para nosotros es un honor y una gran oportunidad poder tener hoy esta conversación y estoy seguro que lo vamos a pasar estupendamente. Seguro que sí. En primer lugar, y para situar a todos nuestros oyentes de Arquitectura Acompasada, quiero preguntaros por qué estamos aquí en la Fundación Alejandro de la Sota y no en la fábrica Clesa. Pues hemos pensado conjuntamente que para hablar de Clesa el mejor sitio es la Fundación y pensamos que cuando hablamos de Clesa, y lo vamos a hacer en la conversación, vamos a hablar mucho de atmósferas, de ambientes y qué mejor sitio que la Fundación, que cuando uno entra pues respira ese ambiente especial donde mi padre realmente realizó los últimos 40 años de trabajo y ese ambiente salían estos proyectos. Entonces yo creo que entender ese ambiente que generaba estos proyectos pues nos va a hacer más fácil hablar y defender los valores de Clesa, que precisamente es ese ambiente y esa atmósfera que tiene el edificio. Quería preguntaros en qué situación se encuentra ahora mismo la fábrica de Clesa. Vamos a hacer una apuesta al día para todos aquellos que no lo sepan. Ya creo que es muy conocido, hay un debate público sobre la necesidad de proteger Clesa. Ahí el COAN ha llevado un papel realmente crítico, yo diría clave, lleva varios años digamos, intentando que se declare BIC, bien de interés cultural, y la razón básicamente es para poner la arquitectura a nivel digamos, de los proyectos que se hagan en un futuro, ¿no? Hay un proyecto aprobado, ¿no?, para su reforma. ¿Cuáles son las líneas de este proyecto y por qué estáis cosechando tantos apoyos para que se declare bien de interés cultural y no prospere al final esa otra reforma? Hubo un concurso donde nosotros participamos porque se nos dijo que la arquitectura iba a tener un peso importante. Entonces, de hecho, en la convocatoria se decía que el proyecto resultante tiene que respetar el ambiente, los valores y el espíritu de la obra integral. Y nos encontramos con que, bueno, de los 3 proyectos finalistas, 2 tenían ese respeto a la obra y a los valores, y el que ganó, pues sorprendentemente para nosotros, pues no solamente no lo respetaba, sino entendemos que ni siquiera lo entendía. Entonces, bueno, pues estamos precisamente, la lucha del BIC es para que lo que se haga, el proyecto que se haga, sea un proyecto que ponga la arquitectura donde tuvo que estar al inicio del proceso, ¿no? Entonces yo creo que es un reto el cambiar los usos, que es obviamente lo que todos pretendemos también. Nadie pretende que esto siga siendo una fábrica, pero manteniendo estos valores, pues es el reto que como ciudad o como
patrimonio tenemos que conseguir, porque insisto, o sea, la arquitectura moderna, la arquitectura industrial tiene un valor no solamente que se está reconociendo en España, en algunos sitios. No hay tantos ejemplos de arquitectura industrial tan potentes como Clesa, pero a nivel europeo forma parte del patrimonio cultural europeo, y los países que están, digamos, activos en esa defensa están, teniendo un éxito enorme. O sea, hay ejemplos de arquitectos de arquitectura industrial mantenida pues estupendamente y rehabilitada, que son unos ejemplos que es lo que tenemos que tratar aquí. Un edificio como la fábrica de Clesa es patrimonio de todos y entre todos tenemos entonces que defenderlo. Y como este es un podcast en el que jugamos con las palabras para acudir a donde queramos, vamos a contar las características de esta fábrica que ahora mismo estamos admirando en las imágenes que tenéis aquí en la fundación, ¿verdad, Teresa? Para empezar, es muy importante remarcar que es una de las grandes joyas de la arquitectura industrial del siglo XX. Sí, eso es. La central lechera Clesa, poniendo un poco en contexto, desde el proyecto hasta la construcción se desarrolló desde el año 57 al 61. Los años 50 pues era una época de pobreza, todavía en España, pero estaban despuntando la industria, o sea, estaba en pleno desarrollo la industria lechera. De hecho, a Alejandro de la Sota le encargaron 6 centrales lecheras en los años 50. Clesa es la única que se construye, ¿no? Entonces, es muy importante lo que habla Alejandro de la Sota en la memoria, sobre todo, es cómo da servicio a un cliente. En este caso, ¿qué era importante? El funcionamiento y la imagen de propaganda, la imagen de progreso en España. ¿Qué era muy importante aquí? Tú fíjate en esta fotografía, estos son los trabajadores de la fábrica. Es decir, estamos viendo la fábrica en construcción. Es decir, que ya les hacían partícipes desde el primer momento de la importancia del edificio que estaban construyendo. Después se ven, mira, como verás en esta fotografía, había ya una vez que funcionaba la fábrica, muchos colegios iban de visita a la fábrica y les mostraban todo el proceso, ¿no? Perdona que te interrumpa aquí, Teresa, pero es que yo justo le estaba comentando antes a Alejandro, yo fui una de las niñas que visitó Clesa cuando era muy pequeña y mis hermanos he sabido que también, precisamente por esa gran vocación que tenía Clesa la fábrica, porque así la concibió Alejandro de la Sota como un bien social, ¿no? Para que toda la sociedad lo conociera y lo disfrutara. Claro, eso formaba parte de la propaganda, de la imagen de la marca. Al margen de esta imagen hacia la propia marca, hacia el cliente y hacia la sociedad, también habla Alejandro de la Sota en la memoria del sistema constructivo. Muy importante porque fue uno de los primeros edificios en España realizados con hormigón pretensado. Esto era, por una parte, por la escasez de hierro en España y, por otra parte, porque esta estructura le servía para dar mayor diafanidad a las naves y luego porque le permitía también flexibilidad, era más flexible para toda la maquinaria que había, etcétera, etcétera. Alejandro de la Sota era un maestro de la escala, de las proporciones, del dominio de la luz. Ahí estamos hablando de arquitectura. Efectivamente, Teresa, porque veo que hay un montón de lucernarios, que hace poco hemos aprendido esta palabra en nuestro podcast de arquitectura compasada, y creo que es porque Alejandro de la Sota le daba una importancia crucial a la luz. ¿Es así? Sí, efectivamente. A la luz son unos lucernarios orientados al norte. En una de las visitas que hicimos, un día lluvioso, gris, negruzco en Madrid, que hay muy pocos así, que nos coincidió, un día que además llovía muchísimo, una visita que hicimos a William Mann, el arquitecto inglés, pues pensamos qué pena hacerle, antes de entrar en la fábrica, qué pena hacer esta visita con este día, ¿no? Pero había más luz dentro que fuera, cómo rebotaba la luz, cómo incidía. No es simplemente que cojas, es la maestría de unos arquitectos, de los maestros de arquitectura, que no hay tantos, que convierten un espacio en algo sobrecogedor. Pues esto es lo que tiene las
las naves de la central lechera Clesa. Teresa Couceiro, Alejandro de la Sota, muchísimas gracias por habernos recibido en la Fundación. Ha sido un placer escucharos. Es un reto de la profesión el trasladar precisamente qué es la buena arquitectura y cómo impacta esa buena arquitectura en la vida de la gente, ¿no? Entonces yo creo que esto es una iniciativa estupenda, o sea que muchas gracias a vosotros. Pues ya estamos de vuelta contigo, María. Ha sido interesantísimo escuchar a Alejandro de la Sota y a Teresa Couceiro contándonos tantas y tantas curiosidades de la fábrica Clesa y la situación tan delicada en la que se encuentra ahora mismo. Y tenemos que avanzar algo, ¿verdad? Eso es, José, porque en esta misma entrega de Arquitectura Acompasada vamos a seguir hablando en un ratito de Clesa, en este caso con Ramón Andrada, que como miembro del colegio va a contarnos la postura del COAM. Efectivamente, esperamos a Ramón aquí en nuestros micrófonos en unos minutos, pero de momento tenemos pendiente hablar en piedra. Suena esta sintonía y yo me pongo ya contento porque además estoy deseando saber qué han dicho nuestros oyentes. Si nos han mandado algún audio contándonos qué creen que significa la última palabra que lanzamos a las ondas, o bueno, no sé si a las ondas o cómo decir esto, ¿no? Y que si no me equivoco fue modillón. Modillón, eso es, José. Nos ha dado por las agudas, últimamente. Parece que sí. Entre Jabalcón y Modillón anda el juego. Y sí, debo decirte que nos han mandado audios algunos de nuestros oyentes que se han aventurado a decir qué es eso de un modillón. ¿Los oímos? Los oímos. Creo que es un ladrillo que es muy duro y tiene forma de algodón, pero es muy bonito. Sí, así. Pues creo que mi profesora de Historia del Arte de Bachillerato me va a matar porque modillón es un término que tuvimos que estudiar para selectividad, pero del cual ahora mismo no me acuerdo. Diría que es el molde que de alguna manera se puede insertar entre el techo y la pared a modo decorativo. Por supuesto que no es esto y por supuesto que no quería hacer trampas, pero bueno, apostaría por algún tipo de forma en relieve que de manera decorativa se encuentra entre el techo y la pared, justo en esa esquinita que también tiene un término y que espero que esto no escuche mi profesora de Historia del Arte. Ay, que me ha encantado este último. Es que suena un poco a eso, ¿verdad? Un poco. Yo te prometo que no me he mirado esta vez lo que es un modillón. Te voy a creer, pero no sé yo, ¿eh? Que de verdad que esta vez no me lo he mirado. Y además, como siempre, van a ser nuestros expertos arquitectos quienes nos desvelen el significado correcto de esta palabra de la jerga arquitectónica que te prometo voy a escuchar por primera vez. Eso es, María, y en este caso nos acompaña Carmen Larrea para desvelarnos la palabra de esta semana. Vamos a escucharla. Hola José, hola María. Un modillón es un voladizo sobre el que se asienta una cornisa, un alero o los extremos de un dintel. Es decir, es un tipo de ménsula, es un saliente que hay en el muro para hacer de apoyo a un elemento estructural. Uno de los más famosos son los de la Mezquita Catedral de Córdoba, que de hecho en el edificio originario, en la Mezquita primera de Abderramán I, son figuras humanas, cosa que no se puede representar en el Islam. Y es porque vienen de elementos recuperados de la capilla visigoda que había previa o de edificios romanos. Sin embargo, en el resto de la mezquita, los modillones son de rollo, que son simplemente una serie de cilindros que luego se utiliza ese modillón de rollo en la arquitectura castellana, muy frecuente en el románico. En el románico también son muy típicos los modillones que hay en los aleros de las iglesias, muy famosos porque cuando estaban hacia el exterior suelen representar a demonios, diablillos, figuras que representan pecados capitales, y en las contadas ocasiones en las que había que hacer representaciones en el interior son angelotes, santos y figuras similares. O sea que es un elemento muy curioso de los edificios. Eso era modillón. Ahora ya nos lo apuntamos y cuando miremos a los salientes de los edificios nos fijaremos en los modillones y en sus caprichosas formas. ¡Qué bonita! Muy bonita, sí señora. Y no lo va a ser menos la palabra que tenemos esta semana por aquí y que lanzamos como reto para que nos mandéis vuestros audios de WhatsApp. Como siempre... Mamperlán. Eso mismo.
Mamperlán, que me imagino que no, pero a priori así, a mí, ¿sabes a qué me suena? ¿A qué te suena, María? Es como un insulto así antiguo, ¿no? Como, yo qué sé, como mercachifle. Sí, algo así. La verdad es que suena decimonónico, ¿no? Sí, no me digas, yo es que me imagino perfectamente a Max Estrella llamando a Don Latino Mamperlán en Luces de Bohemia, ¿tú no? Mamperlán, más que Mamperlán. Eso. Venga, yo ya he dicho a qué me suena Mamperlán y ahora tenéis que animaros vosotros. Es vuestro turno. Eso es, así que dejadnos vuestros audios en el teléfono que ya creo que conocéis, que es el 623 00 6049, 623 00 6049, y contadnos qué creéis que puede significar eso de Mamperlán. Pues llegamos ya a nuestra tercera y última sección de arquitectura compasada, y como anunciábamos al principio del episodio, hoy vamos a continuar poniendo sobre la mesa este importante debate a colación de la fábrica Clesa. Y para eso tenemos la suerte de entrevistar a Ramón Andrada, vocal de Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos para asuntos de patrimonio. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, coméntanos, ¿en qué situación se encuentra la fábrica Clesa? Bueno, vamos a ver, que nosotros tengamos noticia, la fábrica Clesa hoy en día ya es propiedad del Ayuntamiento de Madrid y creo que ya se ha firmado un protocolo de cesión a Metrobacesa, pero en fin, eso es una información que tampoco tenemos 100% contrastada. Y actualmente pues, se está desarrollando un proyecto de arquitectura resultado del concurso que hubo de Reinventing Cities, que lo está desarrollando Carlos Rubio, el arquitecto ganador de ese concurso, y con las noticias que nosotros tenemos, pues el proyecto está recogiendo de alguna manera los comentarios que se hicieron en el acta del jurado, pero en fin, tampoco tenemos esa mínima información. ¿Cuál es la postura del colegio, Ramón, respecto del edificio? Porque su defensa viene de juntas anteriores y la actual habéis recogido el testigo, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya hacia el 2014 o el 2015 el Colegio de Arquitectos ya de alguna manera me instó tanto a la comunidad como a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid a proteger el edificio. Resultado de esos primeros intentos, el edificio recibió una protección por parte del Ayuntamiento de Madrid con un grado de protección parcial. Bueno, sin especificar exactamente qué partes más concretas o qué partes fundamentalmente del edificio había que proteger y cómo. Entonces, aunque tiene un tipo de protección, nosotros en el COAM pensamos que es insuficiente porque sobre todo no define qué tipo de actuaciones se pueden desarrollar o no. Y por eso en el colegio hemos insistido y seguimos insistiendo en que el edificio Clesa necesita la protección BIC, que es la máxima protección que se puede dar a un edificio. ¿Por qué es tan importante precisamente declararlo BIC, bien de interés cultural? La protección BIC es una protección efectivamente que no solo entendemos que no solo reconoce la arquitectura en sí del edificio, sino que da un paso más y aporta un hecho cultural que trasciende al estricto hecho arquitectónico, ¿no? Pues como testigo, un edificio testigo de una época, de un momento, de una manera de hacer, incluso también un reconocimiento para el autor, ¿no? En el conjunto de su obra, pues que tenga. Alejandro de la Sota ya tiene un edificio como es el gimnasio del Colegio Maravillas, ya está catalogado como BIC y nosotros insistimos en que Clesa es otro edificio que necesita tener esa protección BIC por ese paso más que digo de trascendencia cultural que queremos que el edificio tiene. ¿Qué efectos tiene para un edificio cualquiera, no ya la fábrica Clesa, sino cualquier edificio que merece ser declarado bien de interés cultural? ¿Qué efectos tiene sobre el edificio y sobre sus propietarios? Bueno, ahí hay diversidad de opiniones en esto último que dice, sobre todo de los propietarios. Intentaré aclarar mínimamente. Vamos a ver, un reconocimiento BIC para un edificio en principio tiene que ser un orgullo, ¿no? Porque pues es la manera, efectivamente, es una manera de reconocer el valor o el gran valor que puede tener un edificio. Una protección BIC, por otro lado, limita
el tipo de actuaciones, de obras, incluso de usos que puede llegar a tener un edificio. Y ahí es donde viene un poco esa dificultad que puede trascender después, sobre todo cuando los propietarios son personas individuales, es decir, cuando es un edificio de la administración, bueno, pues la administración tiene otras posibilidades. Si es un edificio que pertenece a una gran empresa o una empresa grande, pues también tiene otras posibilidades. El problema surge fundamentalmente cuando los propietarios pues son o bien personas individuales, como es el caso de viviendas unifamiliares, o a lo mejor empresas más pequeñas que no tienen los medios y que muchas veces les limita el poder actuar incluso para mantener el edificio. Y eso pues puede crear en momentos determinados ciertos inconvenientes. Es un tema sobre el que desde luego habría que seguir reflexionando. Quiero preguntarte, Ramón, porque en conversación con Teresa Couceiro y con Alejandro de la Sota, ellos me decían que no estaban de acuerdo con el proyecto aprobado, el de Carlos Rubio, porque consideraban que no se le daba la esencia al edificio que construyó su padre, Alejandro de la Sota. ¿Cuál es la postura del COAM al respecto? El COAM, en ese punto, no tenemos ahora mismo una posición clara, pero por un tema muy sencillo. Nosotros, como el colegio, el COAM, no fue invitado, no formó parte del jurado de ese concurso y conocemos el proyecto del concurso por lo que se publicó. Evidentemente, efectivamente, mejor dicho, en el proyecto que se presentó en el concurso, bueno, pues tenía aspectos que todos sabemos, incluso Carlos Rubio, pues que hay que mejorar, cosa que suele pasar en muchos concursos de arquitectura. Uno gana un concurso y después recoge los comentarios del jurado y desarrolla y de alguna manera adapta el proyecto. Sí sabemos que Carlos Rubio está, como he dicho antes, desarrollando ese proyecto y de alguna manera recogiendo ciertos comentarios que se hicieron en el acta del jurado, pero tampoco conocemos el proyecto que está desarrollando Carlos Rubio y bueno, lo que deseamos es, por supuesto, es que llegue al mejor puerto posible, naturalmente. Claro. Y quería preguntarte también, porque tal y como hemos visto con ellos en la Fundación Alejandro de la Sota, su padre, Alejandro de la Sota, concibió este edificio emblemático pensando en la funcionalidad y en quienes iban a trabajar ahí, dándole además un valor central a la luz, como sabemos. ¿De qué forma consideras tú, Ramón, que se podrían mantener estas características tan singulares en una eventual reforma? Eso es una magnífica pregunta, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener la varita mágica para responder de manera precisa y concisa. Bueno, es complicado, pero viene muy bien, sobre todo para que las generaciones actuales y futuras que no han conocido la fábrica en su máximo esplendor puedan entender un poco la dimensión, ¿no? El por qué es tan importante. Sí, yo creo que ahí está un poco la esencia, no solo de este edificio, sino de cualquier edificio, como el dar con la clave en su rehabilitación o reutilización. Bueno, habéis tocado tres aspectos efectivamente muy importantes y muy característicos. En concreto de este edificio, habéis dicho, bueno, la funcionalidad. La funcionalidad es algo esencial en cualquier edificio, es decir, que funcione, eso se da por hecho, porque si no, dejamos de hablar, se da por hecho. Pero en este caso la funcionalidad de este edificio va, o mejor dicho, la volumetría que define el edificio va asociada a la funcionalidad. Es decir, es un edificio que Alejandro de la Sota concibió de manera que a cada función específica del proceso industrial que allí se producía, y que es la elaboración de la leche, efectivamente, se le asignó a cada función un volumen y eso generó una ordenación volumétrica asociada a la funcionalidad, de manera que es un aspecto muy importante y peculiar en la manera de resolverse en este edificio. Otro tema importante que habéis dicho, la luz. Efectivamente, cada uno de esos volúmenes, bueno, pues estaba bañado de luz por luz natural a través de unos lucernarios. Eso genera, y esto se relaciona directamente con ese tercer comentario que habéis dicho, que era el que lo hacía pensando en las personas que allí iban a trabajar. Efectivamente, ¿cómo? Pues creando ambiente. Y claro, el ambiente arquitectónico, que es algo etéreo, casi intangible, que no es la sensación que uno tiene, es hablar de sensaciones, que muchas veces me resulta un poco raro, ¿no? Hablar, pues la arquitectura genera sensaciones. Alejandro de la Sota lo ha dejado por escrito, no es algo que yo me invente. Siempre decía que un ambiente arquitectónico modela conductas, ¿no? Es decir, influye, claro que influye y lo que queremos es que influya positivamente. Y él generó en una fábrica un ambiente
pues muy peculiar, y por los testimonios que después se han ido, pues donde la gente trabajaba a gusto, ¿no? Era un espacio que además estaba previsto para que se pudiera visitar, es decir, pensó también en la manera no solo de trabajar, sino de visitar desde fuera ese espacio. Y entonces todo eso que he dicho antes, la luz, la espacialidad, todo eso genera un ambiente. Bueno, pues yo creo que lo importante es primero poder reconocer cuál es ese ambiente, para quizá pensar o saber cuáles son las cosas que no hay que modificar para no modificar ese ambiente. Ese sería, creo, un buen punto de comienzo. Como dice William Curtis, que es uno de los arquitectos que está apoyando también esa declaración de bien de interés cultural, se trata, que no es tan sencillo, de conservar el alma, cambiar el uso, pero conservar el alma, ¿no? Pues algo de eso, efectivamente. Interesante, muchas gracias, Ramón, porque estamos aprendiendo muchísimo contigo. Bueno, muchas gracias. Estamos conociendo esta dimensión social de la arquitectura, cómo influye en nuestro día a día y cómo desde unos planos y luego levantarlo te puede alterar toda tu vida y tu conducta. Es increíble. Muchísimas gracias por estos minutos y por la labor que estés haciendo de defensa del patrimonio construido en nuestra región. Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo creo que es una de las labores del colegio. Por supuesto, primero ayudar a la profesión y a los arquitectos, y ayudar a la arquitectura, que es una manera de ayudar a la sociedad con la buena arquitectura. Y os deseo muchísima suerte en este nuevo programa, que yo creo que es importante esta labor de difusión, de hacer llegar, de aproximar la arquitectura en un sentido más humano a las personas, a la gente. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Y miembro de la Junta de Gobierno. Hasta pronto. Adiós. Desde luego cierro este episodio con muy buen sabor de boca. Sí, ya lo creo. Importantísima la filosofía de Alejandro de la Sota y muy importante también la defensa de su legado. Así es, muy importante, y la verdad es que, como siempre, se me pasa muy rápido y siempre aprendemos un montón en nuestra arquitectura compasada. En esta ocasión hemos aprendido que la arquitectura tiene alma y que hay que preservarla. Eso es, José. ¿Y ahora qué nos espera? Y ahora nos espera Alicia Bajo y el repaso semanal de la agenda cultural. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, María y José. Tras este estupendo paseo sonoro, es el momento de sacar la agenda y apuntar las propuestas culturales que os proponemos en Arquitectura Acompasada para esta semana. La primera nos lleva a la Universidad Rey Juan Carlos, porque hasta aquí ha viajado la exposición Premios CORN 50 aniversario, la muestra que rinde homenaje a los 50 años de estos galardones, así como a las obras premiadas de la edición 2022. Está ubicada en la entrada del edificio de gestión del campus de Fuenlabrada y se podrá visitar hasta el 9 de mayo. El Espacio Cultural Serrería Belga acoge hasta finales del mes de julio la exposición Caleidoscopio, con obras de fotógrafos célebres como Ramón Massats, Alberto García Alix, Ucalele o Cristina García Rodero, que han capturado Madrid desde los años 50 mostrando el pulso de la ciudad a través de retratos de sus rincones y gente. Nos vamos hasta Matadero, porque en la Cineteca se proyecta este sábado, día 29 de abril, la quinta y última película del ciclo Imaginarios Urbanos, organizado por el equipo de Cineceta. Se trata de la cinta 24 City, que relata el cierre de una fábrica estatal y su reconversión en un complejo de apartamentos de lujo en una ciudad del suroeste de China. Tras la película, se desarrollará un coloquio para pensar en común las posibilidades de los espacios urbanos. Ya está en marcha la nueva edición de Pasea Madrid 2023, el programa de visitas guiadas del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una oportunidad magnífica para visitar edificios y monumentos de forma guiada. En total tienes 30 itinerarios y 1.800 sesiones de visitas para elegir. Solo tienes que inscribirte en paseamadrid.reservaspatrimonio.es. Y terminamos en el COAN, porque el miércoles 3 de mayo, Fernando García Lozano nos presenta su obra Antonio Vallejo Álvarez, Arquitectura de la Sensatez, fruto de su tesis doctoral sobre Antonio Vallejo Álvarez y toda su carrera como arquitecto desde sus inicios hasta el final de su carrera. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.